Mi hermana vació mi cuarto, me robó el dinero y me acusó de loco, todo para quedarse con mi cama. Mi nombre es Daniel, y esta es la historia de cómo mi propia sangre me tendió una trampa tan fría que ni en mis peores pesadillas la habría imaginado. Todo empezó un viernes cualquiera. Yo llegué a casa después de 8 horas trabajando medio tiempo en un taller mecánico, con las manos sucias, la espalda adolorida y solo una idea en la cabeza: ducharme, cenar y dormir. Pero al abrir la puerta, el corazón se me detuvo. El pasillo estaba destruido. Ropa tirada, cajas volteadas, libros esparcidos como si hubiera pasado un huracán. Y en medio de ese caos, estaban mis cosas. Mis ahorros. Mi computador. Mis apuntes de la universidad. Todo regado como si alguien hubiera querido hacer creer que yo había perdido el control. Mamá salió de la cocina con los ojos rojos y la voz temblorosa. Me gritó: ¿cómo puedes hacerle esto a tu hermana? Yo ni siquiera entendía de qué hablaba. Sofía, mi hermana de 15 años, estaba sentada en el sofá con los brazos cruzados, los ojos húmedos y esa expresión de víctima que había perfeccionado desde niña. Dijo con voz quebrada que yo había entrado a su cuarto como un loco, que había tirado todo porque no encontraba algo que había perdido, y que había amenazado con quemar sus cosas si no me dejaban mi cuarto. Era absurdo. Yo acababa de llegar. Pero mamá no me dejó hablar. Solo repetía: no reconozco a mi hijo. Ese no eres tú. Y entonces me ordenó recoger todo lo que había desordenado. Pero cuando entré a mi cuarto, el alma se me cayó a los pies. Mis cajones estaban vaciados. Mi alcancía hecha pedazos. Las monedas que había guardado durante meses para pagar mis libros, desaparecidas. Mi computador estaba sobre la cama, sin su funda, con el cable enrollado de forma extraña. Y sobre mi escritorio una nota doblada con mi letra imitada: si no me dan el cuarto, peor será. Sentí un frío en la espalda. Sofía no solo quería mi espacio. Quería destruirme. Durante años creí que sus celos eran normales. Decía que su cuarto era pequeño, que el mío tenía vista, que mis cosas eran mejores. Pero nunca pensé que convertiría ese capricho en una guerra. Yo trabajaba desde los 16 años. Nada de lo que tenía me lo dieron. Todo lo gané con sudor, con noches sin dormir, con horas caminando bajo la lluvia para ahorrar el pasaje. Mi cuarto no era solo 4 paredes. Era mi refugio. Mi santuario. El único lugar donde podía respirar. Y ella lo convirtió en una escena de crimen para fingir que yo era el monstruo. Incluso guardaba allí las cartas que mi abuelo me escribió antes de morir. Estaban en una caja de madera bajo mi cama. Cuando las busqué estaban húmedas, como si alguien las hubiera dejado cerca del baño. Una de ellas tenía una mancha de lápiz labial rojo. El mismo que Sofía usaba en secreto. Ese detalle pequeño, casi invisible, me dolió más que el robo. Porque no era solo invasión. Era desprecio. Recordé entonces otras veces en que Sofía había cruzado la línea. Cuando tenía 13 años, me escondió mis llaves de la casa y dijo que las había perdido, solo para que mamá me regañara. Cuando cumplí 18 borró mis contactos del teléfono que me había ganado con mi primer sueldo y dijo que se había caído al agua. Siempre con la misma táctica: actuar inocente, culpar al azar, y dejar que yo cargara con las consecuencias. Pero esta vez fue distinto. Esta vez no fue un juego. Fue una ofensiva. Quería mi cuarto, sí, pero también quería que mamá me viera como un peligro. Como alguien de quien desconfiar para siempre. Mientras recogía mis pertenencias, escuché voces en la entrada. Mamá hablaba con la señora Clara, nuestra vecina del frente. Le contaba que yo había tenido un ataque de ira, que era peligroso, que no sabía qué hacer conmigo. La señora Clara, una mujer mayor que siempre me saludaba con cariño, guardó silencio por unos segundos. Luego, con voz firme, dijo: señora, no fue Daniel. Yo lo vi todo. Esta tarde, cuando la casa estaba sola, vi a Sofía entrar al cuarto de su hermano 3 veces. La oí mover muebles, abrir cajones, y salió con algo en la mano que metió rápido en su bolsillo. Mamá se quedó muda. Yo desde adentro sentí que el aire volvía a mis pulmones. La señora Clara continuó: incluso grabé un audio cuando escuché ruidos fuertes. Pensé que alguien estaba forzando una puerta.
Mamá, pálida, pidió escucharlo. Y ahí estaba. La voz de Sofía agitada, moviendo cosas, murmurando, ojalá Daniel vea esto y mamá por fin me dé su cuarto. Esa frase se clavó en mi pecho como un cuchillo. No era envidia. Era planificación. Era maldad fría. Mamá se volvió hacia Sofía con una mirada que jamás le había visto. No era enojo. Era decepción profunda. Sofía intentó negarlo todo. Dijo que la vecina estaba loca, que el audio era falso, que yo la había obligado a hacerlo. Pero ya no había escape. La evidencia era clara. Mamá, con lágrimas en los ojos, me abrazó y me pidió perdón. Dijo que no sabía en qué estaba pensando, que me había fallado como madre. Pero aunque su abrazo era cálido, mi corazón seguía herido. No era solo por el dinero ni por el cuarto. Era porque no me creyó. Porque prefirió creer a una mentira antes que a su propio hijo. Sofía recibió un castigo estricto. Sin celular, sin salir, sin redes sociales durante un mes. Tuvo que devolver cada moneda, reorganizar mi cuarto y pedirme disculpas frente a la familia. Lo hizo, pero sus ojos no mostraban arrepentimiento. Solo derrota. Con el tiempo, las cosas en casa se volvieron tensas. Evitaba a Sofía. Mamá intentaba compensarme con regalos, con cenas especiales, con palabras de aliento. Pero el daño estaba hecho. Lo más triste no fue la traición. Fue darme cuenta de que en mi propia casa, yo era el extraño. Incluso empecé a notar que mamá revisaba mis movimientos. Si llegaba tarde, me preguntaba si había vuelto a perder el control. Si alzaba la voz por algo, me decía, no como aquel día. Era como si la semilla de la duda, aunque ya sabía que era falsa, hubiera dejado raíces. Y eso dolió más que la mentira misma. Empecé a guardar mis cosas en una mochila que nunca dejaba en casa. Dormía con mi teléfono bajo la almohada. No por miedo a que me robaran otra vez, sino por miedo a que me acusaran sin pruebas. Esa fue la verdadera herida, la desconfianza se había vuelto mi sombra. Semanas después, la señora Clara me entregó una carta antes de irse de la ciudad por problemas de salud. Me dijo que había visto muchas familias como la mía, donde los gritos tapaban la verdad y los adultos preferían la paz falsa antes que la justicia real. En la carta escribió, nunca dejes que nadie te haga dudar de tu valor. La verdad no siempre gana rápido, pero siempre gana. Guardé esa carta en mi escritorio. Se convirtió en mi amuleto. Cada vez que dudaba de mí mismo, la leía. Y recordaba que alguien, aunque fuera una vecina, había visto mi verdad. Meses pasaron. El clima en casa seguía incómodo. Sofía ya no hablaba conmigo. Yo comía rápido y salía temprano. Empecé a estudiar en la biblioteca hasta tarde. Prefería la soledad del silencio a la falsa paz de mi hogar. Pero un día, al regresar, encontré mi cuarto limpio. Demasiado limpio. Las sábanas dobladas, los libros alineados, el piso brillante. Al principio pensé que mamá lo había hecho. Pero sobre mi almohada había un pequeño dibujo. Una flor torcida con una nota al lado, lo siento. No sabía que me odiabas tanto. Era de Sofía. No era una disculpa perfecta. Pero era un comienzo. Poco a poco empezó a dejar pequeños gestos. Un jugo frío en mi escritorio. Un recado con la tarea que me había perdido. Una vez incluso arregló el cable de mi lámpara que se había roto semanas atrás. No hablábamos. Pero las paredes entre nosotros empezaron a agrietarse. Un domingo, mientras lavaba el carro, Sofía salió y me pasó una toalla. No dijo nada. Solo se quedó allí, viendo. Al rato murmuró, ¿por qué trabajas tanto? Le dije la verdad, porque quiero construir algo que sea mío. Algo que nadie pueda quitarme fingiendo. Ella bajó la mirada. Y por primera vez vi vergüenza. No miedo. No manipulación. Vergüenza. Esa noche mamá nos reunió a los dos. Dijo que ya era hora de sanar. Que la mentira ya había hecho suficiente daño. Y que si queríamos seguir siendo una familia, teníamos que elegir la verdad, aunque doliera. Sofía, con la voz apenas audible, confesó que había planeado todo desde hacía semanas.
Que había estudiado mis horarios, que sabía cuándo la casa estaría vacía, que incluso había practicado imitar mi letra. Pero que nunca imaginó que la señora Clara la vería. Ni que su mentira se desmoronaría tan rápido. Dijo que lo hizo porque sentía que no valía nada a su lado. Que yo tenía futuro, y ella solo tenía un cuarto oscuro y sueños que nadie escuchaba. Le dije que nadie le había quitado su valor. Que su error fue creer que la envidia era la solución. Y que el respeto no se toma, se gana. Con el tiempo mamá empezó a tratarla con más atención, no con más cosas, sino con más tiempo. La llevaba a caminar, le preguntaba por sus días, la escuchaba sin juzgar. Y Sofía, poco a poco, dejó de compararse. Empezó a dibujar, a escribir historias, a participar en el club de arte de su escuela. Descubrió que tenía talento. Y que no necesitaba mi cuarto para brillar. Años después, cuando ya vivía solo, Sofía me llamó. Estaba en la universidad, estudiando psicología. Me dijo que aquella experiencia la marcó para siempre. Que entendió que la envidia corroe, que la mentira destruye, pero que la verdad sana. Hoy, aunque no somos cercanos, nos respetamos. Ya no hay celos. Ya no hay trampas. Solo dos hermanos que aprendieron de sus errores. Esta historia no es sobre un cuarto. Es sobre cómo la traición puede venir de quien menos esperas, pero también sobre cómo la verdad, aunque tarde, siempre encuentra un testigo. Y a veces, ese testigo es una vecina mayor que decide no mirar para otro lado. No me devolvieron solo mis cosas. Me devolvieron la fe en que, incluso en la oscuridad familiar, alguien puede encender una luz. Y si estás viendo esto y alguien ha tratado de quitarte tu espacio, tu voz o tu dignidad, recuerda algo: lo que construyes con esfuerzo y honestidad, nadie puede robarte para siempre. Porque al final, no se trata de quién tiene el cuarto, sino de quién tiene la conciencia limpia.